Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. Soy Oscar Morales y estás escuchando Espectro Podcast. Me hace muy feliz estar contigo en una nueva semana, en un nuevo episodio. Ya estamos a finales del penúltimo mes del año, ya casi se acaba el año 2024, un gran año en lo personal. Y estuve muy contento de haber estado desde marzo hasta estas fechas. No quiero decir que esto se vaya a terminar, ni mucho menos. Solo es algo que me hace muy feliz el haber llegado hasta aquí con ustedes semana con semana. He tenido semanas difíciles, semanas en las que he podido adelantar capítulos. Sin embargo, estas semanas no son precisamente algo en las que pueda adelantar un capítulo para ustedes. Pero aquí estamos nuevamente con un capítulo que respeta un poquito más los formatos anteriores. El día de hoy te quiero compartir dos historias. Una me fue enviada al correo electrónico y otra me fue contada de viva voz y la voy a intentar narrar de la mejor forma para que tú logres captar la historia que se me compartió. En primera instancia, te voy a compartir la historia que me pasaron de manera anónima al correo electrónico. Te recuerdo que si quieres enviar tu historia lo puedes hacer a través de los comentarios en YouTube o si bien a través de mi correo espectropodcast@gmail.com. Espectro con K. Sin nada más que decirte, vamos con esta primer historia. Hola, buenas tardes. Yo quiero compartirles una experiencia que viví hace 3 años. Resulta que después de separarme del papá de mis hijos, perdimos la comunicación con su hermano, el tío de mis hijos, durante mucho tiempo. Aunque él y yo no teníamos una gran amistad, podíamos platicar bien. Sin embargo, siempre hubo cierto recelo de parte de su familia porque nunca estuvieron de acuerdo con nuestra relación. El tío era una persona muy platicadora y mis hijos se llevaban muy bien con él. Con el tiempo, mis hijos retomaron el contacto con él y me contaban de sus pláticas. Incluso me mandaba saludos y sugería que habláramos algún día. Pero yo, con los sentimientos aún a flor de piel, no quería hablar con él. En mi trabajo solía usar audífonos para escuchar música o la radio, ya que los jefes siempre ponían el mismo rock en español y eso ya nos tenía cansados. Un día, buscando algo diferente, puse canciones de Vicente Fernández. Fue entonces cuando me acordé del tío de mis hijos y pensé, cuando vaya a México, lo visitaré para platicar. Esa tarde, al salir del trabajo, encendí el carro y la música de Vicente siguió sonando en mi teléfono. De nuevo me acordé del tío y pensé lo mismo. Tengo que visitarlo. Pero esta vez me invadió un fuerte sentimiento y empecé a llorar. Así estuve por varios días, tal vez hasta 2 semanas. Escuchaba ciertas canciones, me llenaba de emoción y pensaba en él. Era octubre y llegué a pensar que tal vez se trataba de la conocida depresión estacional. Evité seguir escuchando esa música para calmarme y así todo volvió a la normalidad. No obstante, en la primera semana de diciembre oí a mi hijo hablando por teléfono y luego llorando. Me dijo que su tío había fallecido. Nos quedamos sin palabras. Mi hijo fue a visitar a su familia, aunque ya no alcanzó el funeral. Mis hijos me contaron que su tío tuvo un final muy triste. Estaba enfermo, cansado y seguía trabajando lejos de casa. Lo encontraron días después, en condiciones muy malas. Yo solo podía pensar, tío, discúlpame, el no haber querido hablar contigo. Espero que estés en un lugar mejor y sin dolor. Días después, al salir del trabajo, encendí el carro y volvió a sonar esa misma canción que antes me llenaba de tristeza. Esta vez no sentí ganas de llorar, solo pensé, espero que estés bien, tío. Me quedé con la idea de que de alguna manera había sentido lo que él estaba pasando, como si mi corazón supiera que estaba mal. He tenido otras experiencias ya en el pasado, pero quise compartir esta por el momento. Que pasen buenas noches. Volvemos a un tema del que ya habíamos hablado en capítulos anteriores, las premoniciones, el presentir cosas que le van a pasar a alguien. ¿Qué mejor que vivir el momento, disfrutar de los que tienes y aprender de ellos también? Bueno, la historia que tengo a continuación es la que se me comentó en persona y voy a mantener a esta persona también como anónimo. Esta historia está relacionada
con la aparición de un niño. ¿Me acompañas a escucharla? Esta señora tenía la costumbre de leerles canciones y cuentos infantiles a sus niños para antes de dormir, puesto que ya era como un ritual para la noche. Un día de estos ella estaba muy enojada con ellos. Dice que ya no se acuerda por qué, pero que fue esta noche que ella no les leyó los cuentos, que ella estaba sentada en el sillón y un libro le cae de la repisa de arriba en su cabeza. El libro que le cayó en la cabeza era el de las canciones infantiles. Ella en ese momento sintió algo como que ella describió como una curiosidad y extrañeza, porque ¿cómo se cayó el libro? ¿Y por qué precisamente ese libro? Ella lo dejó pasar, y en otra ocasión ella estaba jugando al juego de Jenga con sus hijos en la mesa. Tenían un buen juego, por lo que dijeron vamos a tomarle una foto. Está bastante alto. Ya ellos decían que no había en dónde o de dónde quitar bloquecitos, entonces pues tomarle una foto era lo mejor para guardar el recuerdo. Y es esta foto la que cambiaría su vida por completo. Detrás de un mueble en esta foto se puede apreciar la figura de un niño. Un niño que ella describe de máximo 5 años. Este niño lleva un vendaje en su cabeza y otro en su mano. Ella dice que no le asustó la idea y que a partir de ahí ella empezó a interactuar con esta entidad al interior de su casa. Dice que también estas manifestaciones se hicieron más comunes. Se movían cosas, se prendían algunas otras, se escuchaban ruidos y ella optó por llamarle Manuel porque era un niño que ella no podía ver y había visto una película en la que había algo similar. Ella, cuando hacía mucho frío, por ejemplo, le preguntaba que si tenía frío y ponía una cobija, que era para Manuel. Ella era muy clara con sus hijos respecto a esto. Manuel está aquí en la casa, Manuel convive con nosotros, Manuel no es malo. Ella dice que le ponía dulces de vez en cuando y que en otras ocasiones cuando se escuchaban ruidos en la cocina, ella sentía que el niño tenía hambre, entonces iba y lo atendía, le ponía una tortilla o algo para que el niño comiera de alguna manera. Así estuvieron bastante tiempo, incluso con algunas interacciones como que, por ejemplo, un día ella y sus hijos salieron de casa y una persona que había ido a entregar un pedido fue recibida por este niño. Cuando esta persona que me compartió la historia le fue a preguntar a la persona que le tenía que entregar eso, que por qué no se lo había llevado, él le respondió muy sinceramente que sí había ido, pero que su niño le había dicho que no estaban en casa y que no iban a querer tortillas. Bueno, entonces el de las entregas no había vuelto y ella pensó de inmediato en este pequeño, pero ella fue muy clara. Yo no estaba en casa ese día, pero no había nadie. Ahí fue cuando ella comenzó a sospechar de todo esto. Algunas personas lo podían ver. En una ocasión, una sobrina, si no me equivoco, suya, fue a la casa. Y ella le dijo, tú tienes un fantasma aquí, tienes un niño. Ella le dijo que sí. Pero antes de decirle que sí, le preguntó que por qué decía eso. A lo que esta sobrina le contestó que era un niño que ya estaba en esa casa desde hace muchísimo tiempo, o al menos por ese lugar, puesto que esta persona que me contó la historia fue la primera dueña de la casa. Entonces, este niño comenzó a aparecerse. Su sobrina le decía que este niño le daba miedo y que lo tenían que sacar de ahí. Ella, al contrario, insistió en, ¿sabes qué? No digas eso, no digas que te asusta, porque él se pone muy triste. Ella sentía como ese apego. Entonces, no le digas eso al niño, se pone triste, se asusta a él. Tú lo asustas más que él a ti.
Entonces dejaron pasar el tema. Vecinos compartían con ella que la llegaron a ver por la calle con sus hijos y un niño con vendas, porque en alguna ocasión una vecina le preguntó que cómo seguía su niño, que si ya estaba mejor del golpe de su cabecita. Ella le dijo que no tiene ningún niño con un golpe en la cabeza, pero ella internamente ya sabía de qué es lo que estaban hablando. Así pasó mucho tiempo. Su esposo era de estas personas que cruzan a los Estados Unidos de manera ilegal, a través del desierto. Esto hace ya muchísimos años. Él cuenta que en una ocasión, y para desenlace de esta historia, que él estaba caminando por el desierto junto con otras personas, comenzó a sentir un fuerte dolor en las rodillas, que le impidió continuar caminando. Él comenta que él se resignó totalmente en pleno desierto a hasta aquí llegué. Gracias. Y dice que así pasó 3 días, tirado en el desierto, sin nadie alrededor. Y que fue en este lapso de tiempo que un niño, con un vendaje en la cabeza, le dio de beber agua en una lata de sardina. Dice que ese agua es la mejor que ha tomado en su vida. Pero que inmediatamente después de tomar este agua, él se desvaneció y despertó en la zona de emergencias de migración en los Estados Unidos. A partir de este momento, la persona que me cuenta la historia dejó de sentir la presencia del niño Manuel al interior de su hogar. Ella piensa que este niño cumplió su misión de ayudarlos en algo, que este niño siguió hasta el desierto a su esposo para poderle salvar la vida. ¡Wow! Esta historia, me acuerdo que cuando me la contó se me puso la piel chinita. Son cosas que cuestan mucho trabajo creer, pero son historias fascinantes. Historias fascinantes que sin duda te cambian la vida por estas acciones. Hay varias personas que creen que todas las entidades son malignas, que son fantasmas que te quieren hacer daño, pero este es el claro ejemplo de que no siempre es así. Dime en los comentarios si tú tienes algún fantasma, amigo. Yo te estaré leyendo y compartiendo tus historias en un próximo capítulo. Esto fue todo el capítulo de Espectro Podcast por esta semana. Yo fui Oscar Morales. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Yo te veo aquí el próximo miércoles, sin falta. Nos vemos. Adiós.